¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo pequeño podía cambiar todo? A veces basta una mirada, un paso fuera de la rutina o un encuentro inesperado para redefinir completamente el rumbo de nuestra vida. Y fue exactamente eso lo que le pasó a un millonario discreto que al salir de una reunión vio a una niñita durmiendo en la nieve. En esa noche helada, él simplemente pudo haber seguido de largo, pero no lo hizo. Esta historia no habla solo de dinero ni de caridad. Habla de la fuerza de las conexiones humanas, de decisiones que parecen simples, pero cargan el poder de transformar destinos. Habla de segunda oportunidad, de bondad inesperada, de un CEO que descubrió que los números no calientan el alma, pero la compasión sí. Es un viaje que comienza con silencio y termina con propósito. Y si crees que ya has visto algo parecido, prepárate. Lo que este hombre hizo al día siguiente te va a sorprender, porque hay encuentros que no pasan por casualidad. Y hay gestos que, aunque discretos, tienen el poder de cambiar no solo una vida, sino varias. Esta es una de esas historias que tocan profundo. Y tal vez, después de escucharla, tú también decidas detenerte por alguien, aunque sea solo por un instante. Víctor Zielinski no era un CEO convencional. Aunque millonario, dueño de una cadena de hoteles sustentables distribuidos por toda Europa, vivía discretamente en Varsovia. Esa noche, después de salir de una reunión estresante, decidió caminar hasta el estacionamiento en vez de usar a su chofer. Una decisión al azar, pero que cambiaría su vida. Fue ahí, cerca de una estación de tranvía casi desierta, que sus ojos encontraron una pequeña figura encogida junto a una cabina telefónica abandonada. La niña, que después sabría que se llamaba Lena, aparentaba tener 5 años. Usaba una sudadera de adulto improvisada como abrigo y sus pies estaban calzados con sandalias de plástico aún con la nieve cubriendo el suelo. No lloraba, solo miraba al suelo, abrazada a un conejo de peluche. Había algo profundamente doloroso en ese silencio, una infancia olvidada en medio del concreto congelado de la ciudad. Y Víctor, acostumbrado a firmar contratos millonarios, se sintió pequeño ante esa escena. En lugar de seguir adelante, Víctor se agachó y preguntó con cuidado, ¿estás esperando a alguien? La niña solo movió la cabeza. La respuesta no importaba tanto como el gesto. En ese instante, el millonario solidario olvidó los reportes y las reuniones. Estaba ahí como ser humano, tocado por una conexión que jamás imaginó sentir. Ese encuentro transformador plantaría la semilla de algo más grande, un cambio de vida, para él y para Lena. Mientras Víctor se quitaba el abrigo para envolver a Lena, preguntó si sabía dónde estaba su mamá. Con los ojos semicerrados por el frío, ella respondió con voz débil. Mami fue a buscar sopa, pero ya hace mucho tiempo. A pesar de la respuesta inquietante, había algo dulce en su manera de hablar, como si aún creyera que todo terminaría bien. Y fue esa fe inocente la que desestabilizó a Víctor por dentro. La frase que lo desarmó vino después, cuando Lena susurró, «Creo que eres un regalo del cielo». Mami siempre dice que los milagros llegan cuando más los necesitamos. Esas palabras, simples y puras, acertaron en el corazón de Víctor como una flecha. Él, que había pasado la vida desconfiando de las intenciones de otros, se encontró ante una niña que lo veía como una bendición. El contraste era evidente. El escepticismo de un empresario curtido ante la fe inquebrantable de una niña abandonada. Ahí, Víctor comenzó a experimentar algo nuevo. No era solo lástima, era un tipo de conexión rara, como si ese gesto inesperado de detenerse en el frío hubiera tenido significado. Por primera vez comenzó a cuestionarse cuánto de su vida había sido guiado por metas y cuánto por propósito. Esa niña, tan frágil pero tan convencida, le estaba enseñando algo que los libros de negocios jamás habían mostrado, que esperanza y amor verdadero
aún pueden surgir incluso en los inviernos más sombríos. Víctor decidió sentarse con Lena en el escalón helado de la estación, cubriéndola mejor con su abrigo. Cada minuto ahí, el frío externo parecía menos molesto que la inquietud interna que crecía en él. Era como si el silencio de esa niña llenara algo que él ni sabía que estaba vacío. Por primera vez en años, solo quería estar presente, sin celular, sin hojas de cálculo, sin prisa. Mientras observaba los copos de nieve acumulándose en la capucha de Lena, Víctor se dio cuenta de algo extraño. Estaba escuchando el sonido de la ciudad a lo lejos, la respiración de la niña, el crujir de la nieve bajo sus propios zapatos. Era como si su mente, antes siempre acelerada, hubiera desacelerado a la fuerza. La conexión humana ahí no se basaba en palabras, sino en algo más instintivo. Ya no quería partir, y en ese momento, simple pero conmovedor, Víctor vio más que una niña vulnerable. Vio una oportunidad de cambiar, de hacer algo diferente con la fortuna que había acumulado. Ese encuentro, aparentemente casual, estaba desafiando todas las creencias que había cultivado sobre el éxito. Por primera vez pensó, ¿y si la verdadera inversión no fuera financiera, sino emocional? El hielo alrededor de su corazón comenzaba a derretirse, y eso lo asustaba, pero también lo liberaba. Después de algunos minutos en silencio, Víctor preguntó si había alguien a quien pudiera llamar. Lena respondió solamente, «Mi mami va a regresar, pero se está tardando hoy». Ante la ausencia de cualquier señal de la madre, Víctor tomó una decisión rápida, pero llena de cuidado. Llamó discretamente a un conocido de confianza y pidió ayuda para encontrar un lugar seguro, discreto y calentito. No quería parecer un héroe, solo alguien que podía y quería ayudar. Le explicó a la recepcionista del pequeño motel solidario del otro lado de la ciudad que llegaría con una niña y una mujer que tal vez desconfiaría de todo, y pidió con firmeza, «No mencionen mi nombre». Después, cubrió mejor a Lena con una manta del coche y la puso en el asiento trasero con todo el cariño que no sabía que tenía. La niña confió en él sin dudar. Era como si, en la mirada de Víctor, hubiera visto algo que el propio Víctor no veía en sí mismo. Cuando finalmente encontraron a Casia, la madre, en un callejón cercano, exhausta y temblorosa, Víctor no hizo preguntas, solo dijo, «Si quieren, tengo un lugar calentito por una noche». Casia dudó por instinto, pero al ver cómo él cargaba a su hija, cómo ella se acurrucaba tranquila en sus brazos, su miedo fue sustituido por un alivio silencioso. En ese breve encuentro, algo extraordinario nacía. No una deuda, sino una nueva oportunidad, ofrecida sin exigencia, sin juicio. La caminata hasta el motel estuvo envuelta en un silencio casi sagrado. Víctor, normalmente tan hablador en reuniones, ahora se limitaba a observar. Casia cargaba a Lena en brazos con una mezcla de alivio y cautela, mientras Víctor la seguía al lado ofreciendo su presencia como refugio. El frío parecía menos cruel en esa travesía, como si la empatía tuviera el poder de calentar el aire entre ellos. Lena, ya casi durmiendo en el hombro de su madre, murmuró con una sonrisita, «Me gusta, mami. Hace que el aire parezca calentito». Eso desarmó a Casia. En esa frase inocente había algo raro, una confianza espontánea, como si ese hombre, hasta entonces un extraño, fuera parte de su historia. Casia le lanzó una mirada silenciosa a Víctor, que solo asintió, como quien dice, «No necesitas agradecerme». Al llegar, Víctor insistió en que el hospedaje se hiciera sin vincular su nombre. No quería reflectores ni registros, solo garantizar una noche de seguridad. Para él, el gesto no era caridad, era reparación. Algo dentro de él decía que ayudar a esos tres corazones, Lena, Casia y el suyo propio, era más importante que cualquier métrica corporativa. En la simplicidad de esa noche, un vínculo invisible comenzaba a formarse, cosido por empatía y silencio. A la mañana siguiente, Víctor volvió a su rutina.
o lo intentó. La imagen de Lena durmiendo, la mirada desconfiada y exhausta de Cassia y la atmósfera extrañamente cálida de esa noche lo acompañaban como sombra. Antes de irse a la oficina, dejó un sobre en la recepción del motel con una nota simple: si necesitan una noche más, está pagada. Nada de teléfono, firma o logotipo. Solo la intención de seguir ayudando, sin invadir. Más tarde, recibió un mensaje anónimo por email. Gracias por vernos. Lena te espera para que le cuentes más historias. Víctor leyó esas palabras varias veces. No había ironía, cobranza o exigencia, solo sinceridad. Esas pocas líneas lo movieron más que cualquier discurso de accionistas. Por primera vez, se dio cuenta de que nunca había hecho nada movido por puro sentimiento. Siempre había habido objetivos, retornos, metas, pero ahí había solo una verdad que tocaba profundo. Mientras tomaba su café frío, mirando por la ventana de su penthouse, sintió que algo dentro de él necesitaba cambiar. La conexión humana que comenzaba a formarse con esa pequeña familia no era planeada, pero era verdadera. Y eso, para alguien como Víctor, valía más que cualquier contrato cerrado. Decidió, ahí mismo, que no quería solo ayudar desde lejos. Quería escuchar más historias. Quería estar presente. Y tal vez, solo tal vez, también tenía algo que contar. De vuelta a su rutina corporativa, Víctor se encontró distraído. Las hojas de cálculo parecían irrelevantes ante los ojos de Lena y la fuerza silenciosa de Cassia. Movido por una inquietud que no sabía nombrar, pidió a un empleado de confianza que buscara información pública sobre ella, no por desconfianza, sino por empatía. Quería entender qué la había llevado hasta ese punto, con una hija en brazos y la dignidad intacta. Los datos vinieron con fotos viejas de eventos sociales comunitarios. Cassia había sido voluntaria en una biblioteca de barrio, maestra de apoyo escolar y coordinadora de un proyecto de alfabetización para mujeres en situación de calle. Nada de escándalos, nada de vicios, solo silencios profundos, registros de una desaparición gradual de la vida pública después de un embarazo inesperado y el abandono del padre de Lena. Fue pura toda la vida, pensó Víctor, y aún así el mundo la empujó a los márgenes. Al leer cada detalle, Víctor sintió una mezcla de vergüenza y respeto. Vergüenza por tantas veces haber ignorado historias como la de ella, y respeto por ella nunca haber pedido aplauso. Cassia era el tipo de persona que no levantaba la mano para pedir ayuda, pero tampoco bajaba la cabeza ante el dolor. Eso le enseñó más que cualquier MBA. Por primera vez, Víctor entendió. No se trataba solo de una madre con dificultades, sino de alguien con un pasado de lucha y un presente lleno de dignidad. Impulsado por todo lo que descubrió, Víctor decidió hacer más que donar dinero. Buscó a Cassia personalmente, esta vez con menos formalidad y más humildad. Ofreció ayuda para que retomara el proyecto de alfabetización y juntos comenzaron a distribuir comidas para familias vulnerables en barrios olvidados de Varsovia. Era el inicio de algo más grande, un proyecto social con alma, construido sobre empatía y acción. La sociedad entre los dos no se limitaba a las acciones externas. Víctor escuchaba, de verdad, cuando Cassia hablaba sobre desigualdad, abandono y la fuerza de las madres invisibles de la ciudad. Ella, por su parte, lo desafiaba con delicadeza, señalando cuando él dejaba escapar el viejo hábito de resolver todo con dinero. La convivencia los moldeaba mutuamente. Cassia le enseñaba a ver a los invisibles. Víctor a soñar con estructuras reales de apoyo. Eran diferentes, pero se complementaban en las intenciones. En las calles, mientras entregaban guantes, cobijas y comidas calientes, Víctor comenzó a sentirse vivo de una manera nueva. Ya no era el CEO en misión de impacto. Era un hombre aprendiendo a servir con el corazón, y cada sonrisa que recibían era más valiosa que cualquier meta alcanzada. Al final de una tarde helada, Cassia lo miró y dijo:
Necesitabas guantes y un poco de humildad. Él sonrió y estuvo de acuerdo. Al final de otro día de entrega de víveres, Cassia se apartó por unos minutos, se sentó en un escalón y observó a las personas que habían recibido ayuda. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no era tristeza, era un reconocimiento silencioso. Sabía lo que era estar ahí, invisible a los ojos del mundo, y por eso sentía que podía ver en otros aquello que nadie más veía: humanidad, incluso en la miseria. Víctor se acercó en silencio cargando 2 tazas de té. Se sentó a su lado y no dijo nada por un rato. Entonces murmuró: «Quiero que sepan que los veo, que siguen siendo seres humanos». La frase salió baja, casi como una confesión. Cassia sonrió de lado y respondió: «Estás empezando a entender». Se sorprendió al notar que hablaba con ella como hablaría con alguien de la familia, sin barreras, sin máscaras. Era como si estuviera reencontrando algo que había perdido hace mucho tiempo. Al mirar a Cassia, Víctor vio en ella rasgos que no sabía que buscaba. Había en ella una fuerza suave, una presencia que le recordaba a su propia madre, mujer fuerte, generosa, que falleció demasiado pronto. Era como si, al lado de Cassia, reencontrara un pedazo de sí mismo. No el hombre de negocios ni el filántropo, sino el niño que un día creyó que el mundo podía ser bueno. Y tal vez, solo tal vez, aún podía serlo. Los días se volvieron semanas y el proyecto crecía. Víctor comenzó a comprar inmuebles abandonados para crear refugios con calefacción, centros de apoyo, bibliotecas comunitarias. Todo a nombre de la fundación que Cassia ayudaba a liderar, pero sin mencionar su origen. Él insistía: «Dejen el nombre de la fundación en todo, el mío no necesita aparecer». Para él era más que anonimato, era respeto. Cassia aún no sabía quién era el verdadero financiador, pero el secreto comenzó a desmoronarse cuando Cassia escuchó, por casualidad, una conversación entre voluntarios emocionados. ¿Sabías que es Zielinski quien está detrás de todo esto? El mismísimo Víctor Zielinski, ese de los hoteles. Se congeló. El nombre que escuchó hacía eco de memorias que trataba de olvidar, empresas que destruían barrios viejos, edificios de lujo donde antes había vida comunitaria. No podía creer que el hombre simple y gentil que conoció era el mismo símbolo del poder que tanto criticaba. En el siguiente encuentro no sonrió. Sus palabras fueron duras. «¿Por qué me mentiste?». Víctor trató de explicar, diciendo que no era sobre ocultar, sino sobre hacer el bien sin parecer caridad. Pero el daño estaba hecho. La confusión en Cassia no era solo sobre dinero o estatus, era sobre confianza. Se sentía traicionada, como si fuera parte de un proyecto y no de una relación. La tensión creció, y por primera vez en semanas el silencio entre ellos no era reconfortante. Estaba roto. Cassia no contuvo las lágrimas cuando confrontó a Víctor. Su voz estaba firme, pero los ojos temblaban. «Me sentí como parte de un proyecto, como si mi dolor sirviera de vitrina para tu bondad». Era más que dolor, era la herida de quien luchó para ser tomada en serio toda la vida. Y ahora, una vez más, se veía reducida a una causa noble en las manos de alguien poderoso. Víctor trató de interrumpir, pero ella levantó la mano. «Escúchame, solo hoy». Víctor no trató de justificarse, no esta vez. Solo dijo con sinceridad cruda: «Nunca fuiste un proyecto, nunca». Y entonces habló lo que guardaba desde hacía semanas, que esa conexión era real, que no esperaba enamorarse de Lena, de la fuerza de Cassia, de esa sensación de pertenecer a algo. «No eres parte de un plan filantrópico, eres el punto de inflexión de mi vida». Pero incluso ante tanto sentimiento, Cassia necesitaba distancia, y se fue. Al verla partir, Víctor sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ese silencio que antes lo curaba, ahora lo consumía. Se dio cuenta de que, sin darse cuenta, había depositado en ella lo que quedaba de esperanza en la humanidad y en sí mismo.
Se quedó parado en el centro de la sala, solo, como un castillo inmenso sin nadie en los pasillos. Era el dolor del amor verdadero que llega tarde y de la bondad inesperada que no supo ser comprendida a tiempo. Con la partida de Cassia, Víctor se sumergió en un silencio profundo. Nada más tenía sentido. Las reuniones volvieron, los reportes llegaron, pero todo parecía ruido. El sonido de la ciudad, antes familiar, ahora solo evidenciaba el vacío dejado por esa mujer y su hija. La presencia de ellas había dado color a lo que antes era solo gris corporativo, y ahora todo parecía desteñido. En los días siguientes, Víctor comenzó a visitar solo los centros sociales que ayudó a crear. Caminaba entre las personas, pero no interactuaba como antes. Extrañaba la mirada firme de Cassia, la risa ligera de Lena, la sensación de pertenencia. Descubrió ahí que lo que más le dolía no era la ausencia de ellas, sino la ausencia de sí mismo, de la versión que descubrió al lado de ellas, aquella que aprendió a importarle sin esperar nada a cambio. Fue en una de esas visitas que una señora le dijo: «Te ves perdido, hijo, pero tu corazón aún sabe el camino». Y esas palabras, tan simples como verdaderas, lo tocaron. Víctor entendió que su búsqueda ya no era por validación ni por perdón, era por reconexión con aquello que había despertado en él y con las personas que dieron sentido a su invierno más frío. Era hora de reencontrarse y empezar de nuevo. Pasó un año, el invierno dio lugar a la primavera y con él cambios silenciosos florecieron en varios rincones de Varsovia. En una vieja bodega revitalizada en la periferia de la ciudad, una nueva comunidad pulsaba, mujeres cocinando, niños corriendo, jóvenes estudiando. En el centro de todo estaba Cassia, ahora directora y chef del proyecto comunitario que había ayudado a fundar con Víctor, pero él aún no había vuelto. Hasta ese día, Víctor llegó sin avisar. Usaba ropa simple, sin corbata, sin guardaespaldas, solo un ramo de flores y un libro infantil en las manos. Encontró a Lena organizando lápices de colores y al verlo soltó un grito. «¡Mami, volvió!». Cassia apareció, seria, pero sin rencor. Había paz en sus ojos y tal vez una pizca de nostalgia. Ninguna palabra se dijo en los primeros segundos, solo una mirada larga, llena de historia y de promesas aún por hacer. Se sentaron en la banca del jardín. Víctor contó que pasó el año visitando refugios, aprendiendo de quien poco tenía y reencontrando su propia humanidad. «Si me dejas quedarme, ahora quiero construir con ustedes, sin título, sin nombre estampado, solo presencia». Cassia sonrió, y en ese instante, entre flores y lápices de colores, una nueva familia nacía, no por lazos de sangre, sino por decisiones hechas con el corazón. Era el nuevo comienzo con propósito, era el hogar, al fin. La esperanza, a veces, se esconde en las entrelíneas del dolor. Nadie enseña a esperar con valor. Es algo que se aprende cuando la vida nos empuja contra el frío. Fue en la mirada de Lena, en la resistencia silenciosa de Cassia, y en la decisión inesperada de Víctor que la esperanza renació. Y no vino con escándalo, sino con gestos pequeños, un abrigo ofrecido, un té compartido, una mano extendida. No fue fácil. Hubo días grises, palabras atoradas y nuevos comienzos silenciosos. Pero la esperanza verdadera se alimenta justamente de eso, de aquello que parece no dar resultado, pero insiste en crecer. Es lo que transforma una noche fría en refugio, un extraño en familia, un dolor en punto de partida. Fue esa llama la que mantuvo a Cassia firme, incluso sin garantías, y que, más tarde, reencendió algo olvidado en Víctor, las ganas de pertenecer de verdad. Cuando todo parecía perdido, la esperanza se volvió cimiento, no solo para ellos, sino para todos alrededor. La nueva comunidad se volvió prueba viviente de que el invierno no dura para siempre y que la bondad inesperada puede brotar en el concreto más duro. Y tal vez esa sea la mayor fuerza de la esperanza.
no solo transforma historias, transforma a quien cuenta, a quien escucha y a quien decide seguir creyendo. No todo nuevo comienzo empieza con un plan. A veces nace de un tropiezo, de un error o hasta de un gesto simple, como el de detenerse al lado de una niña en la nieve. Víctor nunca imaginó que esa noche redefiniría su vida, pero fue ahí donde el viejo guión se rompió. Descubrió que empezar de nuevo no es debilidad, es valor, y más que eso, es libertad de hacer diferente, incluso después de tanto tiempo atrapado en el mismo papel. Cassia también vivió su nuevo comienzo. No fue fácil confiar nuevamente, ni abrir espacio para alguien que venía de un mundo tan distante del suyo. Pero aprendió que empezar de nuevo no exige olvidar el pasado, exige darle un nuevo significado. Su dolor se volvió puente, su historia base para muchas otras, y su fuerza silenciosa mostró que el amor verdadero también se construye con cicatrices. La segunda oportunidad de ellos no fue un cuento de hadas, fue un camino lleno de dudas, decisiones difíciles y reconciliaciones construidas con el tiempo, pero fue real y por eso transformadora. Porque cuando dos personas deciden empezar de nuevo, incluso lastimadas, incluso con miedo, algo poderoso sucede. Prueban que el amor puede aprenderse, que el gesto conmovedor de volver atrás vale tanto como el de seguir adelante, y que el nuevo comienzo, cuando se hace con propósito, cambia todo. Poco a poco, el proyecto de Cassia dejó de ser solo un refugio. Se volvió un hogar colectivo para madres sin techo, niños olvidados y ancianos aislados. Personas antes invisibles comenzaron a mirarse a los ojos. Víctor, ahora voluntario fijo, ya no era el millonario solidario. Era solo uno más entre tantos que decidieron creer que el bien aún existe, incluso cuando todo parece derrumbarse. Había simplicidad en el día a día, ollas sirviendo, risas en el patio, intercambios de ropa donada. Pero también había transformación. La comunidad florecía porque todos participaban, cada uno con lo que podía: tiempo, escucha, gentileza. Aquello no era caridad, era conexión humana en su forma más pura. Era el entendimiento de que las relaciones humanas curan más que las medicinas y que empatía y compasión son la base de cualquier reconstrucción verdadera. Esa villa solidaria se extendía como una idea viva. Inspiraba a otros barrios, ganaba voluntarios, recibía apoyo anónimo. Y lo más bonito era que nadie ahí quería reconocimiento. Lo que unía a todos era el propósito común de creer, incluso en tiempos difíciles. De recordar que a pesar de las heridas, aún vale la pena juntarse con corazones que creen en la curación, en la escucha y en el amor transformador. Ahí, el bien dejaba de ser discurso y se volvía práctica diaria. Las historias no son solo palabras encadenadas, son puentes invisibles entre corazones. Fue a través de la historia de Elena que Víctor cambió. Fue por la historia de Cassia que muchos otros encontraron fuerza. Y es al contar esta trayectoria que más vidas aún pueden ser tocadas. Porque una buena historia no transforma solo a quien la vive, transforma también a quien la escucha con el corazón abierto. Muchas veces es escuchando el dolor del otro que reconocemos el nuestro. Un relato simple puede hacernos llorar por dentro o sonreír por algo que habíamos olvidado. Cassia aprendió eso al leer cartas de mujeres que pasaron por refugios. Víctor vio eso en los ojos de una niña que recibió su primer libro. Las historias conectan, curan y sobre todo inspiran. Son ellas las que nos recuerdan que a pesar de todo, vale la pena seguir. Y tal vez, al final de cuentas, sea eso lo que nos mueve. La oportunidad de vivir una historia que valga la pena contar. Una que involucre amor verdadero, superación emocional, nuevos comienzos con propósito y encuentros transformadores. Que hable de infancia e inocencia, pero también de valor y madurez. Porque cuando contamos historias que tocan,
No extendemos solo palabras, extendemos esperanza. Y ella cambia todo. ¿Y tú? ¿Ya te has puesto a pensar cuántas historias están sucediendo a tu alrededor ahora mismo? En la parada del camión, en la banqueta, en el silencio de quien no sabe pedir ayuda. A veces, un pequeño gesto puede ser el punto de inflexión en la vida de alguien, y otras veces puede ser justamente ese gesto el que nos transforma primero. Esta historia nos recuerda que nadie está exento del dolor, pero también que nadie tiene prohibido ayudar. No es necesario ser millonario para causar impacto. Basta estar presente, ver con el corazón y extender la mano cuando nadie más lo hace. Y tal vez lo más bonito sea esto: la oportunidad de empezar de nuevo no viene con manual, pero comienza con empatía. Si esta historia te tocó de alguna manera, comparte en los comentarios qué gesto inesperado cambió tu vida. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita, porque cada semana encuentras aquí historias que inspiran, emocionan y nos recuerdan lo que realmente importa. Vamos a extender juntos esta corriente de compasión.